Buenos días, hermanos. Un saludo para los que están presentes aquí en el templo y también para los que nos acompañan desde sus hogares a través de la virtualidad. Señor, gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros y suplicamos que la presencia de tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros. Señor, ninguno de nosotros es mejor que el otro delante de ti. Todos necesitamos de tu perdón, de tu misericordia. Todos necesitamos oír tu voz, porque ella proviene del conocimiento que tú tienes de cada uno de nosotros y de cómo hemos llegado a este lugar. Por eso, Señor, nos encomendamos a la unción y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede recordar de qué se trató la palabra ahora 8 días? ¿Alguien puede mencionar? Los refuerzos. ¿Alguien más quiere decir? Susi estaba levantando la mano. Sí. Se trató de los pasos en el proceso de reforzar el equipo. Nos hablaban del llamado del Señor, de la metodología y el cumplimiento de las tareas. De eso se trató la palabra ahora 8 días, muy edificante. Bien, ustedes han escuchado, hermanos, el refrán: el cura predica pero no se la aplica. Exactamente. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué quiere decir este refrán? Ajá. Incongruencia, inconsistencia, incoherencia. Significa que lo que dices no lo haces. El refrán hace alusión a la incoherencia moral de quien dicta o enseña una norma, pero en la práctica actúa de forma opuesta. Podemos citar ejemplos conocidos en nuestro medio de personas o personajes que actúan incoherentemente. El cartel de la toga, muy bien. Muchas veces los padres exigimos en lo que hemos enseñado, pero no hemos dado ejemplo. ¿Y qué tal de nuestra clase política? La política dice que es la tarea o la misión de servir ¿a quién? Al pueblo. Pero la mayoría se han lanzado para servirse a sí mismos. El incoherente dice una cosa y hace otra diferente. El incoherente peca de doble moral y de hipocresía, pues no es capaz de aplicarse a sí mismo sus supuestos principios. Por ejemplo, en Colombia todo el mundo se queja y condena la corrupción, pero somos expertos en burlar la ley y en justificar actos incorrectos que terminamos aceptando como normalidad, pero que disfrazan una corrupción en su más alto nivel. Por ejemplo, pagar y no exigir factura para no pagar el IVA. Negociar los principios con tal de conseguir o permanecer en un empleo. Comprar las cosas chiviadas que venden en los semáforos y hacemos chiste de ello.
Cuando sale un producto o algo decimos, no esperemos que salga, que aparezca en los semáforos, que empiecen a vender. Y lo celebramos. Y la verdad, hermanos, todo eso es corrupción, es incoherencia. ¿Hay alguien en este lugar que pueda decir honestamente que la afirmación de este refrán no aplica en algún aspecto de su vida? Tranquilos, no voy a pedir respuestas en público. Aquí estamos delante del Señor y solo delante de Él confesamos nuestros pecados. ¿Recuerdan algún texto bíblico que se pueda asociar con las palabras de este refrán? ¿Y quién lo dijo? ¿Recuerdan algún texto bíblico que se pueda asociar con las palabras de este refrán? ¿Y quién lo dijo? Eso. No sean solamente oidores, sino hacedores. Santiago, ¿no? Que su sí sea sí y que su no sea no. Muy bien. La fe sin obras es muerta. Muy bien, es aplicable. Abramos nuestras Biblias en Mateo 23. Yo le digo Mateo, ustedes San Mateo. Entonces, en Mateo 23, versículos 1 al 12. Mateo 23, 1 al 12. Mateo 23, 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres, pues ensañan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hemos podido notar en el texto que hemos leído, Jesús manifiesta su disgusto por la conducta hipócrita de los escribas y los fariseos que enseñan la ley de Moisés y sin embargo viven como si no la conocieran. Jesús los reprende y condena por no ser coherentes con sus enseñanzas. Y hablando de coherencia, ¿qué entendemos por coherencia? La coherencia es la virtud de ser consecuente con lo que uno dice y hace. Las personas coherentes actúan según piensan y no dicen cosas que luego no son capaces de cumplir. No dicen cosas que luego no son capaces de cumplir. ¿Podemos asegurar que somos coherentes en nuestro compromiso como creyentes o discípulos del Señor? Quiero llamar su atención al contenido del versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente
y a sus discípulos. ¿A quién? ¿A quién? A la gente, pero se dirige en especial también ¿a quién? A sus discípulos. El versículo 1 nos dice que antes de Jesús dirigirse a los escribas y fariseos, Jesús habló a la gente y a sus discípulos. Entonces, si el texto nos dice que Jesús también se dirigió a sus discípulos, debemos suponer que también estamos incluidos nosotros hoy como sus discípulos y que somos el pueblo que ha aceptado ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, con un propósito único y especial: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, hermanos, no nos podemos hacer los de la vista gorda, porque el texto dice que aunque Jesús expresó su descontento y exhortación a los que eran en ese momento los dirigentes religiosos, también se dirigió a sus discípulos. O sea que, como dice el refrán, te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan. Entonces, esto nos lleva a afirmar lo siguiente: Jesús exigió que sus discípulos guardaran coherencia entre el mensaje que predicaban y su comportamiento y testimonio de vida. Jesús exigió que sus discípulos guardaran coherencia entre el mensaje que predicaban y su comportamiento y testimonio de vida. ¿Cómo podemos aplicar este mandato de Jesús hoy día? ¿Cómo ser coherentes con nuestra fe entre lo que decimos y hacemos? En primer lugar, poniendo en práctica el mensaje que predicamos y enseñamos, versículos 2 y 3. La enseñanza de los escribas y fariseos era correcta porque estaba basada en la ley, en las escrituras. Se les había concedido el privilegio de capacitarse e instruir al pueblo en la ley, es decir, que tenían una doble responsabilidad: enseñar y obedecer la palabra a cabalidad, porque la conocían. Pero su ejemplo personal dejaba mucho que desear. En teoría, los fariseos decían muchas cosas correctas, pero el problema es que ellos no ponían en práctica los principios de Dios en sus propias vidas. Se volvieron arrogantes y soberbios. Se creían superiores en santidad. Pretendían conocer a Dios mejor que nadie, pero se quedaban cortos cuando se trataba de transmitir la compasión y la gracia del Señor hacia el necesitado pecador. El llamado de Dios para los fariseos y escribas era que le enseñaran al pueblo a amar y a honrar a Dios, que enseñaran con humildad que Dios acepta y recibe al de corazón humilde, que reconoce su necesidad y se arrepiente. Pero, ¿qué hacían los fariseos? No comprendían la necesidad espiritual de la gente, los condenaban y en lugar de mostrar compasión, atrevidamente se tomaron la atribución de decir quién tenía el derecho de pertenecer al pueblo de Dios y quién no. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos la libertad de leer e interpretar correctamente las escrituras, y si somos maestros y discipuladores, ¿estamos practicando lo que les enseñamos a nuestros discípulos? ¿Estamos practicando lo que les enseñamos a nuestros discípulos? En los versículos 2 y 3, Jesús denuncia la práctica de los escribas y los fariseos que no estaba en concordancia con sus palabras. Dicen, pero no hacen.
¿Qué ejemplo damos para que los discípulos crean y se conviertan a Jesús? ¿Ven en nosotros humildad y acciones obedientes que les inspiren a arrepentirse y a convertirse en discípulos de Cristo? Muy triste es que cuando somos reconocidos como cristianos, no reflejamos nuestro arrepentimiento y cambio de vida. Muy triste es que las personas a quienes enseñamos o discipulamos no adviertan en nosotros virtudes dignas de imitar. Qué triste es ser piedra de tropiezo para aquellos que son débiles en su fe o aquellos que apenas están llegando a la presencia del Señor. Qué triste es que en lugar de glorificar y honrar al Señor con humildad, nos volvamos tan soberbios, tan pretenciosos en nuestras acusaciones, tan faltos de paciencia con nuestros discípulos. Qué bueno es cuando un discípulo llega como los que han llegado hoy al bautismo, creyendo en el Señor y confiados en el Señor, porque han descubierto en el Señor lo que necesitaban. Qué tan especial. Muy triste será cuando alguien que nos conozca diga de nosotros: fulano predica, pero no aplica. Peor aún, que Jesús tenga contra nosotros la misma queja que tenía contra los fariseos. Dicen, pero no hacen. Las cargas pesadas que habla y a las que Jesús se refiere son las tradiciones orales y la interpretación que los fariseos han añadido a la ley. Estos hombres no le están haciendo la vida más fácil a la gente, sino que insisten en que todo el mundo obedezca reglas que ellos se han inventado y que no estaban en la Escritura y que han convertido en una carga pesada de cumplir y que ni ellos mismos cumplían. Normas muchas externas, faltas de compasión, que no muestran el carácter santo de Dios, que solamente se convierten en ritos, pero que no reflejan el amor, la santidad y la compasión de Dios, exigiendo lo que ni nosotros mismos somos capaces de cumplir. En segundo lugar, ¿cómo ser coherentes entre lo que decimos y hacemos? Siendo consecuentes entre nuestros actos de adoración y nuestra conducta personal. Lo que hemos leído pues son las ceremonias litúrgicas del pueblo judío. Pero en la crítica que Jesús le hace a los fariseos va a la raíz del problema. Buscan impresionar a los hombres, buscan que la gente les admire, buscan que la gente diga tan fervorosos que son, buscan que la gente diga tan santo que es, tan santa que es. Impresionan a los hombres, pero no quedan bien con Dios, porque delante de Dios el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. El lugar de adoración, las ceremonias litúrgicas nuestras son para adorar al Señor y no para buscar reconocimiento personal, no para buscar las alabanzas, ni para impresionar con nuestros actos.
el que debe llevar el honor, la gloria y la honra en nuestros encuentros siempre será el Señor. Lo que Jesús critica no son los flecos o las filacterías, sino la hipocresía de los religiosos, cuya intención no es quedar bien con Dios, sino buscar el reconocimiento de los hombres. Los fariseos estaban llenos de orgullo, pero Jesús enseñó que un líder, un discípulo de él, debe caracterizarse por su humildad y su espíritu de servicio. Servir al Señor, servir a la comunidad con humildad. Con respecto a estos versículos, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Tal vez algunos de ustedes hasta ahora no se sienten identificados con este llamado de atención de Jesús, porque todo esto que dice y que hemos leído en el texto, nosotros no lo hacemos hoy día. Eso era en el tiempo de Jesús, eso eran los fariseos. Ve, y de apóstol yo me puse hoy una ya, pero ¿cuál es el asunto, hermanos? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Déjenme hacerles algunas preguntas. En la alabanza, ¿usted le pidió sinceramente perdón a Dios por las faltas que cometió en esta semana? Háblenlo con el Señor. ¿Se concentró en la adoración y alabanza sin juzgar y condenar lo que usted ve como faltas de sus hermanos, pero no miró la viga que tenía en su ojo? ¿No miró hacia adentro de su corazón? ¿Se considera usted más santo o mejor que sus hermanos porque sus oraciones son muy inspiradas? ¿Hace cosas o sirve en algún ministerio para sentirse superior y que la gente lo admire a usted y no a Dios? Usted ha estado sonriente y saludando y abrazando aquí a todos los hermanos. Las personas que dejó en su casa y sus vecinos disfrutan igual de su saludo y su sonrisa. Hacer lo que decimos. La adoración no es solamente un acto interno en el templo. Aquí, hermanos, déjenme decirles, tal vez no les suene bien, aquí dentro es fácil ser santos. ¿Y afuera? Aquí adentro es fácil abrazar y ser cariñosos. Aquí es fácil, entre comillas, demostrar amor. ¿Y afuera? No podemos venir al templo en condiciones así. ¿Qué pensarán los vecinos de su conducta, sabiendo que usted es creyente y supuestamente es un servidor del Señor? Cuando usted salió de su casa y su familia, ¿será que pensaron de usted, este predica, pero no se la aplica? ¿Cómo están sus relaciones con los miembros de su familia? Y aquí con los hermanos en la fe. Los fariseos, en vez de buscar la gloria de Dios, buscaban la suya propia. Toda su apariencia y su proceder en público era nada más que una búsqueda interminable de su propia vanagloria. No amaban ni a Dios ni a los demás, sino solo a sí mismos. Y sin embargo se atribuían el rol de grandes señores en todo lo religioso y lo espiritual. Ahora sí, hagámonos la pregunta, ¿en qué nos parecemos a los fariseos? ¿Predicamos y hacemos? ¿Predicamos y nos la aplicamos? O a veces, ¿será que venimos y expresamos como alguna vez nos han contado la anécdota de la señora que, bueno, ya hablo de una mujer, le decía al pastor, ay pastor, tan lindo su sermón, muy buen sermón, pastor, muy buen sermón.
Lástima que no vinieron. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos? Siendo consecuentes entre el deber con Dios y el servicio a nuestro prójimo. Versículos 23 al 25, los voy a leer porque no los leí al principio. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús es experto en hipérboles. Jesús es experto en exagerar el tono para que entendamos. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Cada vez que Jesús llamaba hipócritas a los escribas y fariseos, les aclaraba enseguida por qué se merecían ese nombre. En los versículos que hemos leído, Jesús concentra su atención en otra grave consecuencia de la hipocresía que les caracterizaba: el desequilibrio entre el cumplimiento estricto de la ley y su verdadera relación con Dios y con el prójimo. Estrictos en el diezmo, estrictos en todas las minucias del diezmo, no solo lo grande, sino como dice la menta, el anís y el comino. Eran cosas muy sencillas, como ellos diezmaban desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces Jesús les dice: tan minuciosos en cumplir, tan estrictos, para que todo el mundo diga cómo son de estrictos, cómo son de fieles cumplidores, cómo son de generosos. Pero habían descuidado la justicia, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acuerdan de los profetas? La proclamación de los profetas, la justicia. Gracias, Susi, lo iba a mencionar. El anuncio profético: hombre, Él te ha declarado lo que es correcto delante de Él, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Jesús aquí está diciendo, no es que no deban diezmar, está diciendo es que ustedes deben ser generosos en el cumplimiento de su deber, sin olvidar al ayudar y tener en cuenta al prójimo que le rodea. Jesús les recuerda a los fariseos y a los discípulos que así como es necesario cumplir con el deber de diezmar, así también es necesario e importante delante de Dios hacer justicia, misericordia y humillarse delante de Dios. Para Jesús, todo acto de adoración debe ir acompañado con el amor y cuidado compasivo por el prójimo. Era el mensaje que también proclamaban los profetas. Otra vez Jesús habla de la concordancia entre el hacer, entre el decir y el hacer. Los fariseos diezmaban buscando el reconocimiento del pueblo, pero no hacían justicia, ni defendían las causas del pobre, y no mostraban compasión por las clases desamparadas. Que nuestra vida y conducta se caractericen por justicia y misericordia, por fe y fidelidad. Esto es lo que Dios requiere de sus discípulos y de los actos de adoración. Recuerden, hermanos, que todo este texto está enmarcado de lo que es los actos de adoración al Señor. ¿De qué sirve que te reconozcan como un fiel diezmador si no eres honrado en tus negocios? Cuando diezmas, ¿lo haces como un acto de gratitud y adoración,
¿O lo haces para que te alaben y para ganar reconocimiento dentro de la congregación? ¿Te preocupa más la imagen que otros tengan de ti que agradar al Señor desde tu corazón? Recordemos, somos coherentes con nuestra fe y principios, sí, enseñamos y practicamos lo que enseñamos. Si servimos con humildad buscando el reconocimiento para Dios y no para nosotros. Si adoramos a Dios con sinceridad y humildad desde lo interno de nuestro ser y no aparentando lo que no somos. Dios conoce el corazón y no las apariencias. Si predicamos las buenas nuevas de salvación con compasión y misericordia, sabiendo que nosotros no somos perfectos y que siempre necesitaremos de la gracia del Señor, así como las personas a quienes les enseñamos. Cuando procuramos el bien de nuestros semejantes y somos instrumento de cuidado y justicia al mismo tiempo que cumplimos con nuestros deberes en el ministerio. Hermanos, que seamos conocidos porque nuestros actos siempre concuerdan con la fe que profesamos y no por decir y no hacer. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a terminar. ¿Cuál fue la que? Terminemos adorando al Señor como Él quiere ser adorado. Que lo que vamos a cantar sea la expresión de nuestra adoración sincera delante del Señor. Señor les bendiga. Puestos de pie, terminemos. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi
Dios es grande, exaltaré. Tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana y toda la semana.